Ok, vamos entonces a comenzar. No sé si tienen entonces ahí la hojita donde está la clase, eso nos va a ayudar bastante. Ahí aparece un pasaje en el libro de Romanos, usted lo puede buscar en su Biblia si también así lo quiere. Y ahí aparece atrás proyectado algunas de las cosas que nosotros estamos viendo, la salvación. Comenzó el hermano Darko hace unas cuantas semanas atrás y no pudimos continuar, digamos, de manera continua porque ya sabemos que nuestro país ha vivido unas semanas bastante complicadas, pero queremos volver a este tema porque creemos que es importante para nosotros como iglesia y es importante para nosotros como cristianos tenerlo claro. No sé si el hermano Jorge puede ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Ahí aparece entonces, solamente quédese ahí, hermano Jorge. Este pasaje del libro de Romanos capítulo 8, desde los versículos 28 hasta el 30, específicamente los versículos 29 al 30, ha sido llamado por algunos de los estudiosos de las Escrituras, teólogos, como la cadena de oro de la salvación. Así se ha denominado. No sé si usted sabía en primer lugar eso, quizás no. Y bueno, en realidad no importa tanto lo que otras personas puedan opinar, pero sí vamos a tratar de estudiar el día de hoy de esto. Si usted ve en su hojita, en el reverso de la hojita, no está proyectado acá, pero en el reverso dice que este estudio va a ser de 8 semanas, ya estamos en la semana 2, porque como vuelvo a decir, el hermano Darko hizo una introducción histórica, y ahí aparecen entre paréntesis los hermanos que vamos a estar compartiendo esta clase. Nos vamos a dividir entre 3. Puede ser que en algunos casos haya algunos cambios, pero en definitiva esa es la idea original. Y ahí abajo aparecen algunos materiales, libros que pueden servir de ayuda o han servido de ayuda por lo menos para esta clase en particular, ¿ya? Finalmente abajo sale que si hay alguna duda o consulta, usted la puede hacer sin ningún problema. También la podría hacer acá, pero a veces quizás a algunos les complica o les cuesta hacer alguna pregunta. Bueno, a lo mejor no todos llegaron a la misma oportunidad, al mismo horario, pero yo les pedí que pudiesen en el espacio que está ahí anotar algunas cosas de Romanos 8, 28, 30, que quizás le llaman la atención. ¿Hay alguien que quiera mencionar algo de esa lectura que haya logrado sacar de esos versículos? La predestinación, dice la hermana Olivia, ok. ¿Alguna otra cosa que usted pueda ver en esos versículos que quizás quiera compartir? Ese silencio significa o que lo sabemos todo o que no sabemos nada. Me pasa en el colegio, ¿entienden, niños? Le dice uno, y si no dicen nada es porque... ¿Ya lo que justificó? Por eso, ¿qué idea le llama la atención? ¿Sabe? Siempre me ha llamado la atención... Más fuerte, por favor, para que escuchen los hermanos. Siempre me ha llamado la atención esto que sale acá en el versículo 28, que dice, todas las cosas ayudan a bien, pero dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Me llama la atención cómo la persona puede saber si realmente está dentro de los propósitos de Dios. Ah, buena pregunta. Aunque quizá en este pasaje no se contesta directamente esa pregunta, pero es una buena pregunta que, por muy buena que sea, no la vamos a poder contestar ahora, porque estamos tratando de ver lo que dice este pasaje. Pero creo que el capítulo de Romanos 8, la primera parte, nos da la clave, porque ahí habla de que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay hartas cosas que podemos decir ahí y solamente voy a hacer un pequeño paréntesis a lo que teníamos planificado el día de hoy. Los cristianos del periodo de la Reforma, los reformadores pensaban, sobre todo Juan Calvino, que había un testimonio que el Espíritu Santo impartía en el corazón del creyente que le daba testimonio de que era hijo de Dios. Y que ese testimonio nunca nosotros teníamos que menospreciarlo. Si bien hay muchas maneras en las cuales podemos saber que la Escritura es verdad, que es la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo, él opinaba que era algo que jamás debiésemos colocar en segunda, digamos, como en segunda importancia. Creo yo que por ahí está la clave, y estudiar Romanos capítulo 8, los primeros versículos, creo que va a ayudar a contestar esa pregunta, Betsa, ya, aunque ahora, como dije, no lo vamos a poder hacer. ¿Rodrigo? Sí, yo
estoy leyendo el 29 y el 30 y no logro entender bien a qué se refiere. Mi duda nace del primer verso del 29, porque a los que antes conoció. ¿Quiénes son esos que antes conoció? ¿Se refiere a un grupo particular de hermanos? ¿Se refiere de una manera genérica a las personas que nacieron y que él sabía que lo iban a recibir a Cristo? ¿Quiénes son esos a los que se refiere porque a los que antes conoció? Buena pregunta, y esa creo que sí podemos tratar de contestarla el día de hoy, porque habla acerca de lo que de algo, digamos, que ahí está, como tú bien dices. Bien, se fijan que hay hartas cosas que uno puede anotar, percibir de este pasaje, y no sé si le pasa a usted, uno se da cuenta que hay pasajes bíblicos que entre comillas son fáciles de comprender, pero también llegamos a estos otros pasajes que no son tan simples, no son tan fáciles de entender, y que uno lo puede leer un par de veces y pareciera que aún le falta comprensión. Bueno, vamos a tratar, como dijimos el día de hoy, de ayudar en este sentido a comprender un pasaje como este de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, que ha sido denominado, vuelvo a decir, la cadena de oro de la salvación. Y ahora sí le voy a pedir a mi hermano Jorge que me pueda ayudar con lo siguiente. Ahí aparece el mismo pasaje que lo que usted tiene. Y si usted se fija en la hojita que usted tiene, antes de empezar a definir estos verbos, que muy bien decía Rodrigo 1, hablaba lo que antes conoció, lo interesante acá es notar que se está refiriendo a un grupo en forma repetitiva, y ahí está marcado en negrita, no sé si lo ve, dice a los que. ¿Se fija? Es la expresión más repetida en estos versículos. No es un verbo, no es un sustantivo, ¿no es cierto? Ya me voy a poner a cantar casi. Sino que esta expresión dice, y sabemos que, y podríamos haber colocado ahí 2 puntos. ¿Qué es lo que sabemos? Está diciendo Pablo. Lo puede seguir ahí en la hojita que yo les di. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los, está hablando de un grupo, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también, bueno, ahí está mal escrito, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como bien dice Rodrigo, está acá hablando a un grupo de personas. Y creo yo que una conclusión básica que nosotros podemos sacar de esto es que a los que aman a Dios, que está en el comienzo del versículo 28, sigue siendo el mismo a los que va transcurriendo durante todos estos pasajes. No sé si se entiende. No está cambiando de grupo, no está mirando a otro grupo de personas. Está Pablo refiriéndose al mismo grupo de personas durante todo este pasaje. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Podemos ir a la otra hoja que usted tiene, y si mi hermano Jorge puede también ayudar ahí. Lamentablemente esto... No, está bien, perdón, pensé que estaba corrido. Podemos sacar algunas conclusiones generales de esto. ¿Qué conclusiones generales podemos sacar de un pasaje como este? Bueno, veamos algunas cosas. Como decíamos anteriormente, ahí sale como letra A, en su hojita está, y está también proyectado ahí atrás, ¿no es cierto? A los que se refiere a un grupo de gente, todos ellos reciben todos los beneficios mencionados en el pasaje de 8, 28 al 30. Los mismos que se describen como los que aman a Dios, volvemos a decir, son los que fueron antes conocidos, los que fueron predestinados, los que fueron llamados, justificados, glorificados. Son el mismo grupo de personas, no cambia. Y ahí salen cosas y preguntas, digamos, que creo yo que todos nosotros hemos escuchado al hablar del tema de la salvación. Y algunas cosas ya la mencionó el hermano Darco. Hay algunas palabras o algunos verbos que están acá que de alguna manera algunos pueden, entre comillas, complicarlo. Vamos a llegar a eso. Letra B, ¿qué segunda conclusión general podemos sacar de este pasaje? Cada uno de los verbos es como un eslabón de una cadena. Y ahora vamos entendiendo por qué los teólogos lo hablaban así. Es como un eslabón de la cadena. Todos ellos son los que antes conoció, son también los que predestinó, y ellos son también los que justificó y glorificó. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Está refiriéndose al mismo grupo de personas? En todo el rato. Y cada uno lo va aplicando como si fuera una especie de un eslabón de una cadena.
En tercer lugar, estos 5 eslabones son irrompibles. Esa es una cita de John MacArthur en su comentario al libro de Romanos capítulo 9. Dice, con la repetición de la conexión también, ¿se fijó que también aparece también? ¿Se fijó o no? También Pablo hace énfasis en la unidad indisoluble que resulta al vincular cada elemento con el que antecede. Yo sé que estamos hablando de algo complicado, pastor, ya me enredé. Cuando dijo, buenos días hermano, hasta ahí íbamos bien y de ahí en adelante ya me enredé. Lo que estamos tratando de hacer es estudiar un poco más un pasaje que no es fácil de comprender, eso estamos claros. Toda la escritura es inspirada por Dios, amén. Y es útil ¿para qué cosa? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese hombre, por si acaso, no son varones, se refiere ahí a ser humano, para que las hermanas no se sientan ahí rebajadas con ese pasaje en Timoteo, ¿no es cierto? Se refiere a todos los creyentes, hombres y mujeres. Pero acá estamos llegando a un pasaje bien conocido y Pablo la va a utilizar más adelante de este pasaje para hablar de cómo nosotros como creyentes podemos incluso en las situaciones más difíciles, más angustiantes, problemas muy grandes, permanecer en Cristo. Fíjese usted cómo lo dice más adelante, porque es un pasaje muy conocido, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una conclusión práctica eso de lo que está diciendo en Romanos 28:30. Pregunto, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y esta es una pregunta importante, porque hay muchos creyentes que dicen que sí nos podemos soltar de la mano de Cristo, un verdadero creyente. Y estoy hablando de hermanos que aman al Señor y que genuinamente quieren predicar la palabra de Dios, pero piensan que de alguna manera uno se puede soltar de la mano del Señor. Pablo en su argumentación del versículo 35 está diciendo que hay una conclusión muy práctica de todo lo que está diciendo anteriormente. Y la conclusión de la pregunta, la respuesta obvia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta obvia? Nada. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo. Él explica algunas cosas que podrían ser candidatos a separarnos de Dios, pero la respuesta es que ninguna de esas cosas en el fondo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que ninguna cosa me pueda separar del amor de Dios? Romanos 8, 28 al 30 nos da la respuesta. Hay una serie de eslabones que están todos conectados, ¿no es cierto?, en esta cadena que nos impide, digamos, separarnos. Letra D. Las bendiciones mencionadas por Pablo son obra de Dios, no del hombre. ¿Se fijan? Fíjense usted, versículo 28. A los que antes conoció, ¿quién es el que ejerce eso de conocer? Dios. A los que predestinó, ¿quién es el que predestina? Dios. Versículo 30. A los que llamó, ¿quién es el que llama? Dios. Justificó, ¿quién es el que justifica? Glorificar, ¿quién es el que glorifica? Dios. Lo que está mostrando en todas estas cosas que son los creyentes, los receptores, los beneficiarios, aquellos que están, digamos, disfrutando de cada una de estas bendiciones que Dios da. Y último comentario general es que el último eslabón, fíjense que es muy raro, dice en el versículo 30, a estos también, ¿cómo termina el versículo 30? A estos también, ¿qué cosa? Ahora, ¿eso es algo que ya pasó ya? ¿Y por qué está hablando en tiempo pasado Pablo? Es raro eso, ¿no? A estos también, quizás si yo lo hubiese escrito, hubiese dicho, a estos también futuro glorificará, ¿no es cierto? Pero él no lo dijo así. ¿Cómo dijo? A estos también glorificó, pasado. ¿Por qué? Pastor, ¿para qué nos hace preguntas tan enredadas? No tengo idea por qué, pero ahí está y yo lo creo. Amén, créalo. Pero igual necesitamos saber o tratar de preguntarnos por qué. ¿Sabe? Los estudiosos dicen algo que yo estoy completamente de acuerdo. Pablo acá está describiendo la salvación no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios. Y este Dios eterno, fuera del tiempo, ve todas las cosas, incluso las cosas que aún no han sucedido, ya como si estuviesen consumadas. Es increíble pensar eso. Dios está diciendo, yo ya veo la glorificación realizada. Dios nos mira a nosotros los creyentes y nos dice, yo ya te veo a ti glorificado en el cielo junto a mí. Para ti algo que es un futuro, en el plan de Dios yo ya lo veo consumado y terminado.
Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso esto. Y acá están estos 5 eslabones. No sé, hermanos, si hay algunas preguntas acerca de esto, pero si usted se fija, acá están estos eslabones. Y como decimos, hay un par de estos eslabones que a muchos cristianos les causa muchas confusiones. Yo he escuchado a algunos creyentes que dicen: pastor, yo no creo en la predestinación. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Espero que usted no lo diga, porque está acá ese verbo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Por lo tanto, si usted no cree en la predestinación, tendría que agarrar un corrector, como hemos dicho las otras veces, agarrar un corrector y borrar esa palabra de la Biblia. Y no solamente acá, sino en otros pasajes que vamos a ver más adelante. Así que lo que tendríamos que decir es que, pastor, yo no entiendo la predestinación, pero creo en la predestinación porque la Biblia lo dice. Amén. Puede ser que no la entendamos, puede ser que no comprendamos la profundidad que esto significa, y hermano, nadie lo puede entender profundamente. Es como pensar en la Trinidad. ¿Podemos entender un Dios en 3 personas? No lo podemos entender. ¿Lo creemos? Sí. Nuestra mente tiene ciertas limitaciones, no entendemos todo, pero sí lo creemos. Por eso vamos a pasar a una segunda parte, y esta clase tiene 2 partes muy sencillas. Primero dijimos aspectos generales de esto, de esta cadena de oro, y ahora vamos a tratar de estudiar algunos de estos eslabones. Y cuando nos referimos a uno de estos eslabones, ¿cuál es este verbo que Pablo está utilizando refiriéndose a los que Dios está llamando? Vamos al primero de esos, por favor. Bueno, no al primero, en realidad está en todo ahí. En la versión Reina Valera dice el versículo 29, y usted lo puede marcar si quiere por ahí, porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. A veces sucede que el idioma griego es un idioma tan rico que es imposible traducir en una sola palabra la idea que el apóstol tenía. Esa expresión que nosotros tenemos, antes conoció, ¿no es cierto?, es un verbo en griego. Y es el verbo que yo lo traté de colocar de otra manera ahí, como preconocer. Mire qué cosa tan enredada. Preconocer, ya pastor, acá sí que ya me enredé. Preconocer, ese es el verbo, ahí está entre paréntesis. Si usted quiere hablar con otra persona y decir, mire que yo sé harto, usted lo dice en griego. El verbo proginosko. Y usted ahí va a sorprender a la otra persona. Ahora, si a usted no le interesa esas cosas, porque en realidad no tiene ningún sentido, podemos decir preconocer, aunque igual creo que los vamos a sorprender, porque es una expresión que uno no ocupa. Preconocer. Sale una definición ahí, no sé si está ahí la proyección, creo que no, hermano Jorge. Adelanta una por si las moscas, pero creo que no está. No, retrocede nomás, porque eso... Hasta ahí nomás. Vamos a ver 5 eslabones el día de hoy. Bueno, de hecho son los 5 eslabones que están acá. El primero es este preconocer, y está en la hojita. Dice, este verbo, que era lo que preguntaba nuestro hermano Rodrigo atrás, ¿no es cierto? Este verbo se traduce como antes conoció en la Reina Valera, y puede tener 2 definiciones: conocer de antemano o entrar en una relación antes. Este verbo va a ser muy importante. Yo no voy a entrar mucho como al punto, pero este verbo es parte de la discusión o del debate de entender cómo comienza esto de la salvación. Ahora, hermano, en la vida de un creyente la salvación comienza cuando uno es consciente en algún momento de su condición espiritual y de quién es Dios. Y eso puede haber mucha variación entre uno y otro, ¿no es cierto? Mucha variación. Hay algunos de los que están acá que yo sé que a lo mejor desde pequeños tuvieron como una noción de Dios y no se recuerda ni siquiera cuándo en su historia de vida, muy pequeños quizás ellos dijeron, no, yo quiero estar en una relación cercana con Dios. ¿Sí? Y fue así, y maravilloso si así ocurrió. Hay otros que a lo mejor ya de adultos, ¿no es cierto?, en distintas edades, en algún momento llegaron a conocer. Hay algunos que Dios ocupó métodos, digámoslo así, bien sobrenaturales para haber conocido al Señor. Y yo sé que es así, o sea, personas que eran duras, ¿no es cierto? Y de pronto Dios utilizó eventos, digamos, muy poco frecuentes. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor fui por primera vez a una iglesia evangélica, nunca había entrado. Yo sé que el Señor ordenó todo, pero no vi nada espectacular.
Pero estuve al lado de un hermano que se sentó conmigo ese mismo domingo que fue conmigo a la iglesia y conversamos. Después éramos los dos, primera vez que íbamos a una iglesia evangélica, no teníamos ningún trasfondo de canutismo, ¿ya? Y conversamos, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, mi hermano siempre me hablaba de Dios y yo me reía de él, que estáis hablando tonteras. Los dos teníamos 16 años en ese momento. Fue hace un par de años atrás, ¿no? Uno. Así que conversamos un buen rato ahí y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo en realidad nunca lo tomé en cuenta, pero anoche yo soñé con el infierno. Me dijo y me describió el sueño con lujo y detalles, cómo había soñado y la condición espiritual en que él estaba y cómo si él en ese momento no recibía al Señor, él se iba a ir al infierno. Fue increíble. Él llegó asustadísimo al domingo siguiente y usted le decía cualquier cosa y él estaba dispuesto a entregar su vida al Señor. Otro paréntesis, estuve leyendo hace un mes atrás un libro muy bueno, se lo recomiendo a los que lo quieran leer, que se llama Milagros, de Lee Strobel. Ese libro aborda una temática bien quizás compleja también en el mundo evangélico, que habla acerca de los verdaderos, genuinos, reales milagros en el mundo cristiano y también los falsos y los chamulleos. ¿Sí? Compara eso, habla digamos de falsos sanadores. De hecho incluso muestra cómo en Inglaterra un falso sanador que pertenecía a una iglesia después se declaró incluso ateo. Es una cosa increíble y la gente iba y tenían un culto inmenso. Pero en este libro señala muchas cosas que, dicho sea de paso, nosotros tenemos información fidedigna de la realidad de esto y les quiero contar de qué. Muchos misioneros que van al mundo musulmán predican a personas que no es solamente recibir a Cristo lo que ellos tienen que hacer. Ellos cuando entregan su vida a Jesús saben que ellos pierden toda su vida familiar. Nosotros en nuestra cultura actual en Chile valoramos mucho lo que tiene que ver con la individualidad. Por lo tanto, cuando uno crece y se hace adulto, uno toma una opción que puede ser parecida o muy diferente a su familia. Mis padres me ayudaron, invirtieron en mí, me cuidaron, pero al final el que decide qué estudiar, qué hacer, dónde trabajar, dónde vivir es uno. Bueno, en la cultura de ellos es diferente. Uno pertenece a una familia y en esa familia está el honor, es mucho de la cultura oriental. Por lo tanto, cuando una persona, entre comillas, que ha vivido toda su vida en una religión musulmana, entrega su vida a Jesús, es una traición a la familia. Es expulsado de la familia, es desheredado de la familia, queda virtualmente en la calle. Aparte, digamos, de una persecución religiosa que le puede costar la vida. Pierde a su familia, queda sin ninguna protección. Por lo tanto, en muchas ocasiones, personas cuando han testificado misioneros a estos musulmanes acerca de Cristo, las personas muchas veces dicen, sí, entiendo, todo esto tiene sentido, pero está toda esta pérdida que está por detrás que ellos no se atreven a entregar su vida a Cristo. Y muchas veces lo que ha sucedido, y estos son los relatos que señala este libro, y como digo que tenemos un testimonio cercano, es que ellos tienen un sueño acerca de Jesús que viene a predicar y que muchas veces cita escrituras que ellos nunca han leído. De hecho, algunos de ellos han llegado por misioneros y les dicen, sabes que ayer soñé con alguien que me mostraba un campo, abría una puerta, ¿no es cierto? Y había muchas ovejas y yo entraba y no tengo idea qué significa. ¿Me puedes explicar? Y ellos iban a un pasaje de la Escritura, mira, acá está, Juan, ¿no es cierto? Capítulo 10, y le explicaban, o cualquier otro. Un llamado sobrenatural. Bueno, como digo, muchos de nosotros podemos tener diferentes formas como Dios ha llamado y eso es llamativo de la obra de Dios en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo comienza esto en la mente de Dios? No comenzó cuando yo vine a Cristo, en la mente de Dios comienza antes. Y acá empieza con esto, versículo 29. Preconocer, porque a los que antes conoció, etcétera, etcétera. ¿Qué significaba el verbo preconocer? Dijimos que podía significar dos cosas: conocer de antemano o entrar en una relación antes. Vamos a leer algunos pasajes solamente. Ahí aparece Hechos 2:23 y yo le pido que me acompañe a ese pasaje. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el 22 y el 23 para entender. Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Está predicando Pedro.
Pedro era un simple pescador, ¿no es cierto? Pero cuando uno se da cuenta del conocimiento que tenía, uno dice, me gustaría tener el conocimiento bíblico que tenía Pedro. Se paró en pie, citó pasajes de la Escritura de memoria, Joel, citó el Salmo, ¿no es cierto? Y además tenía una comprensión muy profunda, un simple pescador. Hermanos, nosotros podemos estudiar la Escritura y conocer mucho de ella. No necesitamos ir a la universidad, que nos den un título para conocer y profundizar en la Escritura. Amén. Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, y fíjese que dice, anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por mano de inicuos, crucificándolos. Bueno, esto es muy extraño. Lo que está diciendo es que Dios sabía de antemano lo que iba a suceder con Jesús. Sí, eso es lo que está diciendo. Que habían agentes humanos que estaban interviniendo en la crucifixión de Cristo, pero que este Dios eterno antes lo sabía. El determinado consejo, Dios lo había determinado. Y anticipado conocimiento, preconocer, prognosco. Romanos 11. Y en este es más claro lo que quiero decir. Digo pues, Romanos 11, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A quién se refiere con ¿ha desechado Dios a su pueblo? A Israel. Esta pregunta también es muy interesante, pero ya ahí nos vamos a la escatología. Hermano, Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿ya? Sigue siendo el pueblo de Dios. Dios tiene planes aún con Israel. Dios no, la iglesia no anuló a Israel. ¿Ya? La Biblia nos da claramente a entender eso en el Nuevo Testamento. En ninguna manera dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, y fíjense, no ha desechado Dios a su pueblo, ¿y qué dice? Al cual desde antes conoció. Al cual desde antes conoció. Un conocimiento previo. Esa expresión antes conoció, como vuelvo a decir, es solo un verbo en griego. Lo que está diciendo esto, que antes de que Dios entrara en una relación real, directa con los patriarcas israelitas, Dios antes ya lo conocía y lo sabía. Y Dios había determinado que quería entrar en una relación cercana con ellos. Cuando uno piensa eso, como digo, nuestra mente se hace corta. Dios lo conoce todo y Él está señalando esto. Entonces, volviendo al pasaje que estamos viendo ahora, hay algunos hermanos que dicen que conocer de antemano significa algo como lo siguiente. Dios, que conoce el futuro de las cosas, vio que en un futuro Rafael vio en él algo. No sé qué habrá visto. Algo vio, ¿no es cierto? Y por ese algo que vio, que algunos decían que vio su bondad moral, o que vio que iba a brotar, que había como una semillita de fe ahí, vio que él iba a recibir antes a Cristo, y por eso lo eligió. Muchos cristianos lo dicen así. O la idea que están diciendo muchos de estos versículos, y como digo, yo no voy a dilucidar eso ahora, o que Dios en realidad no es que conoció eventos de Rafael, sino que Dios quería entrar en una relación cercana con Rafael, y antes de que Rafael existiera, lo conoció a él, no algo de él. No sé si se entiende. Lo conoció a él, y él determinó, Dios, entrar en una relación con Rafael porque lo conoció previamente. ¿Cuál de estas dos ideas es la correcta en lo que separa a los cristianos en cuanto a esta forma de ver la salvación? Algunos dicen que los seguidores de Arminio, Jacobo Arminio, que Dios lo hizo desde la primera manera que expliqué. Los seguidores de Juan Calvino dicen que es de la segunda manera que acabo de explicar. ¿Cuál es la que es la correcta? No la vamos a ver ahora, la vamos a ver más adelante. De hecho, eso está, si es que no me equivoco, en la cuarta semana, donde hablamos de la elección de Dios. Y la pregunta que vamos a tratar de contestar en esa clase es esta:
¿Cómo elige Dios? ¿Cómo elige Dios? Pero ahora no la vamos a contestar. Los voy a dejar con la intriga para que vengan. Vamos al segundo verbo, eso sí que está ahí, a los que antes conoció. Pero fíjense el segundo. El segundo ya nos va a empezar a dar la respuesta. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 29? Porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Declara el propósito final que Dios tiene, ¿no es cierto? El objetivo final, ¿cuál es? Que yo sea feliz, ¿no es cierto? Que yo tenga todo lo que quiero. Dios me llamó para que yo sea rico y declaro bendición, hermanos, para tu vida hasta ahora. Lo declaro. ¿Eso es? No. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me predestinó? Versículo 29. Para que yo sea hecho, ¿qué dice? Versículo 29. Conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Para eso Dios te llamó. ¿Para qué? Para hacerte más parecido a Jesús, hermano. Es bueno saber el propósito de Dios, porque si no yo voy a tener expectativas incorrectas de lo que Dios quiere. Yo puedo decir, Señor, ¿por qué estoy pasando un problema? ¿No es cierto? Veíamos un video con el hermano Luis en el instituto y un pastor decía que hay cristianos, ¿no es cierto?, que se le pincha la rueda del neumático y ya se entran en depresión espiritual, pues. Señor, ¿por qué se me pinchó la rueda del neumático? Bueno, ahora hemos vivido más problemas que eso, ¿no es cierto? De hecho, me da la impresión de que nosotros durante esta última semana teníamos algunos problemas. Antes de esto, teníamos unos problemas. Y ahora esos problemas son chiquititos, ¿no es cierto? En realidad esos problemas no eran nada. En perspectiva de lo que está sucediendo en el país, mis problemas no son nada. Y uno se queja a veces por pura lecera. A los que predestinó, está utilizando entonces esta palabra acá. Y acá señala, ¿qué significa? Significa señalar los límites, hacer un círculo alrededor, como marcar. Yo me imagino esto, ¿no es cierto? Yo ahí con Tiza digo, le marco así y le digo a otro, pásame acá, entra en el círculo. Bueno, lo que está diciendo es que Dios definió límites. Se traduce como predeterminar o determinar desde antes. Efesios, vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios. Como vuelvo a decir, todo cristiano, independientemente de su visión, de su comprensión, tiene que decir esto: yo creo en la predestinación, aunque no la entiendo. Tengo que llegar a eso. ¿Por qué? Porque es una palabra que está en la Biblia. Efesios capítulo 1, dice versículo 3 en adelante. Leo desde el 3 para que se entienda. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre, que dice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, fíjese, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Siempre aparecen estas expresiones en Pablo. Nos escogió. ¿Quién nos escogió? Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nos da una idea parecida a lo que leímos antes. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo mismo para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es la misma idea, ¿no es cierto? Pero versículo 5, leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo creo que es clave para responder la pregunta que vamos a poner en 2 semanas más. ¿Cómo elige Dios? Yo ya le voy a dar un adelanto ya. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vamos a ver después. Versículo 11 de este mismo dice, en Él, Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Y qué dice? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, en la Biblia vez tras vez se nos habla de esto de la predestinación. El primer eslabón era preconocer, el segundo eslabón es predestinar. Vamos a ver el tercero. Y el tercero que está acá, volviendo a Romanos 8, está en el versículo 30. Dice el versículo 30, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. Fíjense que recién en el tercer eslabón, yo, el pecador, como que me estoy dando cuenta.
No sé si se entiende. Hay algo que estaba en el pasado de mi vida, de hecho está en el pasado de la historia humana, está antes de la fundación del mundo, dijo Pablo en Efesios, que Dios estaba haciendo y yo no tenía idea. Manuel no tenía idea. Manuel nació, vivió y vivió como un pajarito, como decía a veces mi mamá. Uno vive, ¿no es cierto? No sabe por qué vive, hace cosas, da vuelta a la semana, se abanderiza con alguna idea, sea religiosa, política, alguna idea, ¿no es cierto?, de otro tipo. En mi caso, como yo ya les he contado antes, era más bien esta idea, o buscar una identidad en una comunidad, ¿no es cierto?, musical, ¿no es cierto?, eso era como lo que formaba parte de mi identidad. Pero recién en esta parte como que uno se da cuenta, el llamado de Dios, el llamado de Dios. La Biblia utiliza la palabra llamado en dos aspectos. En los evangelios aparece un llamado universal, un ofrecimiento universal, donde el Señor dice, muchos son muchos son los llamados, pero pocos. Bien, ahí está hablando de una manera, pero Pablo usa la palabra llamado en otra forma. Esto es interesante, importante. Cuando usted vea una palabra en la Biblia, lo que no tiene que hacer para estudiar un pasaje bíblico es decir, voy a ver qué dice esa palabra en todo el Nuevo Testamento. Por una cosa muy simple, porque puede ser que esa misma palabra se ocupe de maneras diferentes en otras partes. Es como la palabra banco, que puede significar, ¿no es cierto?, un lugar donde yo me siento, pero también puede significar un lugar vandalizado donde yo voy a tratar de poner dinero. ¿Sí? Tiene distintas acepciones. Y acá Pablo está usando la palabra llamado en un llamado eficaz, que se denomina. Que Dios llama y que ese llamamiento que Dios hace tiene resultado. Un día Dios llama a alguno. Uno no tenía idea y Dios lo llama. Y la Biblia habla de esto, Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Me quedan pocos minutos, pero espero que se vaya entendiendo. Romanos capítulo 1, Pablo está haciendo el inicio de la introducción a su carta a los romanos, y dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Y empieza luego a explicar algunos beneficios de esto, y en el versículo 5, Romanos 1, 5, dice, por quien recibimos, habla de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, por quien recibimos dos cosas, dice ahí él, la gracia y el apostolado. Él recibió el apostolado, ¿no es cierto? Nosotros recibimos la gracia. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, y dice, fíjese, entre las cuales estáis también vosotros, que dice, llamados a ser de Jesucristo. Aparece de nuevo este verbo, llamado. De un día llama. Yo pensaba que era yo el que estaba respondiendo, o yo buscando a Dios. Eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo buscaba a Dios, pero Dios me dice, no, yo te llamé. La Biblia de hecho dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Pastor, yo busqué a Dios. No, usted no buscó a Dios, Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, bueno, hay muchas otras cosas que produjo. Usted después de eso recién empezó a tener un interés espiritual que antes nunca tenía. Yo en realidad antes nunca tuve un interés espiritual. De pronto se despertó algo en mí que jamás había estado antes. No es que desde niño a mí me interesaran las cosas espirituales, hermano, la verdad es que no es así. Cada uno es diferente, ¿no es cierto? Pero en mi caso no había ningún interés en buscar las cosas de Dios hasta este momento. Bueno, vamos al cuarto eslabón. Justificar. ¿Qué significa justificar? Versículo 30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también, ¿qué dice? Justificó. Lamentablemente en nuestro contexto, hasta en las libretas, ¿no es cierto?, de los niños, ¿no es cierto?, dice justificativo, ¿no es cierto? Justificativo. Y uno lo que hace es justificar a alguien que no hizo algo que correspondía que hiciera.
De hecho, a veces se llega a llamar hasta falsificativo, ¿no es cierto? Porque hasta los mismos niños pueden, cuando ya son más grandes, empiezan ellos y ponen hasta la firma de su papá y dicen, mi mamá mandó esto, y en realidad la mamá nunca mandó nada, fue el niño que lo inventó. ¿Qué significa justificar en la Biblia? Da para hacer un estudio grande, pero ahí aparece una definición simple en la hojita. Significa declarar justo. Dios un día vio a cada creyente y vio toda su historia de pecado, vio toda su maldad y vio que esta persona estaba respondiendo después del llamado de Dios, de que Dios aplicara la gracia, vio que esta persona estaba respondiendo y Dios dice, yo te voy a declarar justo. A pesar de que tú no eres justo, yo te voy a declarar justo. La Biblia dice que el que murió fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero Dios no solamente vio que éramos injustos, sino que nos hizo justos. La Biblia muestra en Romanos, y hay muchos pasajes que hablan de esto, pero no vamos a tener tiempo para revisarlo. Como dije, estamos viendo un aspecto general. Y el último eslabón, ¿cuál es? Glorificó. Que como decimos, está en pasado, siendo que para nosotros aún es futuro. Qué maravilloso es saber que para Dios es futuro, algo que nosotros aún lo vemos como no realizado. Para Dios es pasado lo que para nosotros es futuro. ¿Y qué significa glorificar? Significa exaltar, enaltecer. En el Nuevo Testamento, todas las otras veces que aparece este verbo se usa para Dios. Glorificar a Dios, exaltar a Dios, levantar a Dios. Solamente acá se aplica de Dios para nosotros. Dios, el que debiese ser glorificado, nos dice acá en Romanos, yo te voy a glorificar a ti. Increíble, inmerecido. Dios nos va a dar, dice la Biblia en Corintios, un cuerpo glorificado. Qué maravilloso. Si puede, hermano Jorge, colocar las diapositivas siguientes, ya estamos terminando. Esto que hemos visto de la cadena de oro, que está en Romanos 8:28, son algunos pasos, pero no son todos los pasos. Estos que están acá son otros pasos y quizás más adelante, el próximo año, los vamos a ir estudiando cada uno en orden y dedicarle cada uno tiempo. Pero quiero que se fijen, la elección o predestinación, el llamamiento que Dios hace, estos salen ahí en esa cadena, pero aparecen otros en color gris que no están acá, pero que los vemos en otros pasajes de la Biblia, como la regeneración, conversión, la justificación que ya vimos, otra, adopción. Somos adoptados, ¿no es cierto?, como hijos de Dios. Yo le puedo llamar a Dios Padre siendo que yo no estaba en una relación lejana con Él. Santificación, la perseverancia, la muerte, ¿no es cierto? Y finalmente ahí, lo que sí vimos ahora, la glorificación. Bien. Otra más, hermano Jorge. Bueno, eternidad pasada, eso es, para un poquito ahí. Hay una eternidad pasada, algo que yo no conozco. Hay un suceso que todo eso sucede, la conversión. Hay un proceso que viene después de la conversión, que yo comienzo mi vida con Cristo y de ahí sigo en adelante, ¿no es cierto? Año tras año, santificando mi vida, perseverando en Cristo. Amén. Perseverando en Cristo, tengo que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar después de la muerte? Viene una eternidad futura. Una eternidad futura. Ahí comienza, hermano, recién. Estamos como en el calentamiento, nosotros ahí al lado de la cancha, ¿no es cierto? Los que les gusta la pelota ahí. Estamos en eso. El partido, digamos, nuestra relación plena con Dios va a ser en la eternidad futura. Vamos al siguiente y último. Ahí Jorge, nada más. Complete el versículo. Quiero que usted lo mire y piense qué es lo que deberíamos colocar. Con esto terminamos. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por fe. ¿Por? Gracia. ¿Por fe, por gracia? ¿Por fe o por gracia? ¿Por ahí estaría? ¿Cuántos votan por fe? Hermano, no importa que se equivoque ya. ¿Cuántos votan por fe? ¿Cuántos votan por gracia? Hermano Jorge, vea lo que dice. No dice ni una de las dos cosas. No dice ni por fe ni por gracia. ¿Sorprendente o no?
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por la obra de fe, sino por el que llama. Dios es el que llama. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a esta hora por este tiempo que hemos tenido. Ayúdanos a entender que esta cadena de salvación nos muestra que nosotros, a pesar de todo lo que podamos vivir, estamos seguros en Cristo. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén.